Bienvenidos a la clase Estructura general de una aplicación web. En esta clase veremos por qué las aplicaciones web se han vuelto indispensables a lo largo del tiempo. Aprenderemos cuáles son sus diferentes capas y la manera en las que éstas se comunican entre sí. Las peticiones HTTP son muy importantes y estaremos en contacto con ellas durante todo el curso. Es por esto que hay que darle un repaso a los tipos de peticiones que existen, los elementos que la componen y finalmente analizaremos unas cuantas con el navegador. Ok, vamos a ello. Las primeras aplicaciones cliente-servidor estaban basadas en un servidor y en muchos clientes. Esto significa que por cada programa las empresas tenían que crear muchos clientes, uno por cada sistema operativo. Imaginémonos una página web en la que haya que desarrollar un cliente para Linux, otro para Mac, otro para Windows. Por cada actualización que se hacía, se debía programar en todos los clientes mencionados. Con la llegada de las aplicaciones web en páginas HTML, se programa una vez y se ejecuta en muchos clientes de forma simultánea, independientemente de su sistema operativo. Por esto, enumeramos las siguientes ventajas. Ahorra tiempo en el desarrollo, no hay problemas con la compatibilidad, no ocupa espacio en disco, actualizaciones inmediatas, un consumo bajo de recursos del sistema, son multiplataforma y tienen una disponibilidad muy alta. Esto se debe a que el 80% de la lógica de la aplicación se encuentra en el servidor, por lo que se nos abren infinitas posibilidades. Una aplicación web se estructura en tres capas principales. El navegador es la interacción con el usuario. El servidor web, que es la lógica de la aplicación. Y por último, la base de datos, que es el almacén de datos en el que vamos a persistir la información. En primer lugar, tenemos las páginas web escritas en HTML que interpreta el navegador. Estas páginas pueden hacer uso de hiperenlaces o hipervínculos que no son más que recursos externos que la página web utiliza. El seguimiento de enlaces se denomina navegación. Recordar, es muy importante, en este curso y en los proyectos profesionales en donde te ubiques, a las páginas web las llamaremos pistas. El servidor web es un software que permite desarrollar lógica compleja de la aplicación. Esta lógica es llamada lógica de negocio o negocio. Realiza conexiones generalmente bidireccionales, generando respuestas para la aplicación cliente. Esta comunicación usa el protocolo HTTP. En este curso aprenderemos a utilizar Spring Framework para manejar toda la lógica de la aplicación. Vamos a ver un poco más a fondo el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es un conjunto de reglas que permiten una comunicación efectiva entre el cliente y el servidor. A este protocolo se le suelen asignar los puertos 80 u 8080. En nuestro caso, y como vamos a usar Spring Boot con un Apache Tomcat embebido, utilizaremos el puerto por defecto, que es el 8080. Un cliente escribe una dirección web en su navegador. En este caso, http://udemy.com/index.html. Esto produce un socket a un servidor DNS que se encargará de transformar la dirección alfanumérica que hemos dicho antes a una numérica, una dirección IP. Una vez obtenida esta IP, abre un socket con esta mediante TCP. Ahora que está abierto ese socket, realiza una petición al servidor. En este caso es una petición GET a /index.html, que es el recurso, con el protocolo HTTP en su versión 1.1. Una vez que se ha realizado esta petición, se comprueba si se encuentra en la caché. En caso de no encontrarse, escribe en la caché y luego obtiene. En caso de encontrarse, simplemente obtiene. Y por último, representa el recurso en pantalla, si es preciso. Las peticiones HTTP son las encargadas de usar este protocolo para comunicar a los clientes con el servidor. Por cada petición HTTP nos vamos a encontrar los siguientes elementos. Lo primero, una dirección o URL que indica el recurso al que se quiere acceder. Lo segundo, unos datos, llamados parámetros, necesarios en ciertas ocasiones. Y lo tercero, unas cabeceras, llamadas también headers, que amplían información a la petición. Existen diferentes tipos de petición. Las más comunes y recomendadas son las peticiones GET, utilizadas para solicitar recursos, y las peticiones POST, utilizadas para crear, modificar y eliminar recursos. La URL de arriba es una petición GET y la vamos a leer. http indica el protocolo que vamos a utilizar. www indica que se trata de una aplicación web. Servidor.com es el dominio, /buscar persona es el recurso solicitado y a partir de aquí los parámetros, separados del resto de la URL por una interrogación. Los parámetros son nombre igual a Jorge, ampersand, apellido igual a López.
El ampersand se utiliza para concatenar parámetros. Lo de abajo, en cambio, es una petición POST y se diferencia de una petición GET en la que los datos van ocultos. Por otra parte, nos encontramos con las respuestas HTTP. El servidor nos devolverá una respuesta HTTP con el siguiente contenido. El primero, información solicitada, que es código HTML o datos en otros formatos, ya sea JSON, XML, etc. Lo segundo, los header, que amplían información. Y lo tercero, el estado de la respuesta, que va asociada a códigos de 3 dígitos del 100 al 500. Los 100 son respuestas informativas, los 200 son peticiones incorrectas, los 300 redirecciones, los 400 errores de cliente y los 500 errores de servidor. Para finalizar, vamos a ver la última capa de esta estructura web, las bases de datos. Las bases de datos son sistemas que contienen información clasificada de distinta manera, relacionada entre sí mediante un tipo de unión. Es importante para el curso que tengas unos conocimientos básicos sobre el modelo entidad-relación, dado que trabajaremos con bases de datos relacionales como MySQL. Para que nuestro backend Spring pueda acceder a dichos datos, utilizaremos Spring Data JPA e Hibernate apoyándonos en QueryDSL para facilitar consultas complejas. Vamos a dar un repaso breve de lo que hemos visto en esta clase. El esquema que se ve en pantalla es la estructura básica de una aplicación web. Por un lado, tenemos un navegador que interactuará mediante vistas con el usuario. Por el otro, tendremos las bases de datos, que se encargarán de guardar la información a lo largo del tiempo. Y entre medias tendremos el servidor web, que es el responsable de la lógica compleja de la aplicación. El servidor web se comunicará con el navegador mediante peticiones y respuestas HTTP y con la base de datos mediante JPA e Hibernate en este curso. Ahora vamos a analizar unas cuantas peticiones web con el navegador. Para ello, vamos a abrir nuestro navegador, el que tengamos instalado. Yo en mi caso voy a iniciar Google Chrome. Esperamos que se inicie. Una vez iniciado, en la barra de direcciones tecleamos una URL en la que queramos. Yo voy a poner la de udemy.com, que la tengo por aquí. Accedemos. Ahora, en cualquier navegador que estéis, si pulsáis F12 o le dais botón derecho inspeccionar, nos saldrá aquí una serie de opciones, elementos de desarrollador. Accedemos a la pestaña Network, la podéis encontrar también como red o similar. Limpiamos la petición que hay aquí existente y ahora en el buscador buscamos un curso. Por ejemplo, hola, intro. Se nos cargan aquí muchos recursos de la vista. El que nos interesa está arriba, que es la petición que acabamos de hacer. Se nos abre aquí información sobre la petición. Vemos que es muy extensa. Lo que más nos importa, el request URL, que es la dirección URL que hemos solicitado al servidor. En este caso vemos como no es un protocolo HTTP, sino que es un protocolo HTTPS. La S significa que está securizado mediante un cifrado. Ya no va a estar, por tanto, en el puerto 8080 ni en el 80, está en el 443. Ahí van a ir todos estos protocolos HTTPS. Esta es la URL con el dominio, el recurso solicitado y a partir de aquí, de este elemento, que es una interrogación, vienen los parámetros. En este caso los parámetros son ref, src y q. Podemos verlos más claramente abajo del todo, aquí. Bueno, aquí también obtenemos información como el tipo de petición, vemos que es una petición GET, y el estado que nos ha devuelto el servidor. En este caso es un estado 200, que significa OK. Y hasta aquí la clase de estructura de una aplicación web. Espero que te hayas hecho una idea general de las diferentes capas de una aplicación. Ahora es el momento de que tú solo accedas a otras webs y analices las peticiones que lances al servidor para practicar los conceptos que hemos visto en este vídeo. Recuerda que estoy disponible para cualquier duda y no te olvides de echar un vistazo a los recursos adjuntos a esta clase, ¿vale? Nos vemos.